¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un placer saludarles. Soy Roberto Zúñiga y esto es 15 Minutos, un nuevo programa de Viva Nicaragua, Canal 13. Un espacio en el que conversaremos sobre diversos tópicos de la vida nacional e internacional. Hablaremos de política, de economía, temas sociales, en fin, el tema que usted considere conveniente, aquí lo abordaremos. Empezamos a partir de este momento este espacio y le agradecemos mucho el que nos acompañe a partir de ya. Para iniciar el primer programa, qué mejor manera de hacerlo que con el jefe de la diplomacia nicaragüense. El canciller Denis Moncada nos acompaña hoy. Bienvenido, canciller. Gracias por acompañarnos. Gusto saludarte. El gusto es mío. Canciller, entremos en materia. Luego del fallido golpe, del intento de golpe de Estado fallido, ¿cómo cree usted que nos ve el mundo? ¿Cómo ve el mundo hoy a Nicaragua? Un saludo a la teleaudiencia y también al personal del Canal 13. ¿Y cómo ve el mundo a Nicaragua? Pienso que, en primer lugar, con una sorpresa por la actividad delictiva, por el terrorismo golpista que de imprevisto y sorpresivamente se presentó en Nicaragua. Y eso permitió precisamente un contraste entre la Nicaragua que teníamos en los últimos 10 años de progreso, de avance, de desarrollo, de buen gobierno inclusivo, de una economía estable, de una equidad e igualdad de género, de una transformación de la energía, en fin, de un turismo fortaleciendo y creciendo, un país que expresaba un buen gobierno y un país que se convertía en una visita de los vecinos para disfrutar de la paz, la tranquilidad y la estabilidad. Y de pronto se produjo lo que se produjo, un intento de golpe de Estado, una acción encaminada a romper el orden constitucional y el objetivo concreto era derribar a un gobierno legalmente constituido, el gobierno del presidente Ortega, democráticamente electo. ¿Y eso lo entiende el mundo? El mundo, parte del mundo entiende eso, parte del mundo se ubica en otra parte de la acera, es decir, con las campañas que hay, porque realmente esto es toda una confabulación internacional, el golpe de Estado no surge espontáneamente, se da porque hay organización previa de fuerzas internacionales, de sectores inclusive del gobierno de Estados Unidos, de un financiamiento dinámico, tremendo y de organización combinada de fuerzas de oposición interna con fuerzas externas, inclusive del crimen organizado internacional y del narcotráfico también, de la narcoactividad. El 15 de agosto pasado usted leyó en un acto público una decisión del gobierno de la República, del gobierno del presidente Daniel, sobre no permitir el ingreso de una comisión que se conformó en el seno de ese organismo. ¿Por qué esa decisión? Bien, en primer lugar, los problemas internos de Nicaragua, hemos sido insistentes en eso, lo resolvemos los nicaragüenses. Nosotros no le hemos solicitado a la OEA ayuda para resolver dificultades o problemas. Al contrario, en las reuniones que ha habido en Washington hemos dicho, no se inmiscuyan en los asuntos internos de Nicaragua. Respeten la soberanía, la autodeterminación. Respeten el principio de no injerencia en los asuntos internos de los estados. Nicaragua es muy respetuoso del derecho internacional, de las buenas relaciones y también de la independencia y la soberanía de los estados. Los estados que conforman la OEA precisamente no tienen derecho ni pueden erigirse en autoridad supranacional para decirle al gobierno de Nicaragua, al Estado de Nicaragua, a todos los nicaragüenses qué es lo que deben hacer y cómo deben hacerlo. Quiero invitarlo a usted y a ustedes que nos ven allá en su casa y en las redes sociales a que conozcamos la opinión de varios nicaragüenses sobre el tema de esa comisión que se conformó en la OEA y la decisión del gobierno del presidente Daniel. Positivo porque para mí es un injerencismo para nuestro país. Están apoyando lo que es el terrorismo que hay aquí en Nicaragua y en los golpistas pues que no pudieron hacer nada. Y ahora de todas maneras ya el comandante ya realmente pues ya la tiene ganada. Yo personalmente estoy totalmente de acuerdo. Somos nosotros, yo más bien le hago un llamado a todos nuestros hermanos nicaragüenses que platiquemos por el bien común de toda Nicaragua. Ya sería injerencismo porque en su momento hubo un consenso, cuáles eran las condiciones para la entrada a la OEA, pero
Ya después las condiciones no fueron permitidas. La OEA no ha hecho un buen desempeño en el caso de Nicaragua. Recuerde que han venido a dar resultados parcializados o sus aportes han sido parcializados. No se ha tomado en cuenta el 70% de la población de Nicaragua que decidió tener en el poder a Daniel Ortega Saavedra como presidente de la República. Yo creo que es la mejor decisión que ha tomado el gobierno, no dejar entrar a estas personas que realmente se ven y que son parcializadas y que son instituciones que son pagadas por Estados Unidos, por lo tanto ellas tienen que velar por los intereses norteamericanos, no por los intereses latinoamericanos, aunque se llame Organización de Estados Americanos. Nuestro buen gobierno ha tenido la disposición para que podamos resolver nuestros conflictos. Sin embargo, han habido personas que no han querido llegar a acuerdos. Lamentablemente, esto trae como consecuencia muchos desastres económicos que quienes los están sufriendo son nuestros pequeños negocios. Para mí, valoro que es positiva la decisión del presidente, porque cuando hay problemas en los Estados Unidos, nuestros presidentes o nuestros organismos de aquí en Nicaragua ni siquiera dejan ni los toman en cuenta. Ahí tienen algunas opiniones de nicaragüenses sobre este tema. Canciller, el gobierno del presidente Daniel presentó un informe evaluativo en el que califica de parcializada y politizada la actuación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Por qué? Precisamente los amigos y los compañeros que daban criterios anteriormente sobre la OEA son coincidentes y convergentes en que es una organización intervencionista, injerencista, que responde a intereses de Estados Unidos. La CIDH es parte precisamente de la OEA, de la Organización de Estados Americanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos es un organismo que, como la OEA, es financiado arriba del 50% por los Estados Unidos. Pero Estados Unidos no forma parte del sistema interamericano de derechos humanos y recientemente renunció también al Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. Es decir, Estados Unidos no forma parte del sistema de derechos humanos, sin embargo, internacional. Sin embargo, sí presiona, sí financia para utilizar a estos organismos como instrumento político precisamente para incidir en países como Nicaragua en este momento, que ante un golpe de Estado se suman ellos precisamente a hacer su trabajo, desvirtuarlo, desviarlo, mentir, usarlo subjetivamente para presionar internacionalmente a Nicaragua en este caso, que mantiene su política de independencia, de soberanía y autodeterminación. Hablando de informes, hay otro informe también que presentó una misión del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, un informe denominado Violaciones de Derechos Humanos y Abusos en el contexto de las protestas en Nicaragua, 18 de abril, 18 de agosto. ¿Cuál es la posición oficial del gobierno de Nicaragua en cuanto a este informe? Nosotros lo rechazamos ese informe de forma integral. Decimos integral para que no quede duda de que ninguno de los elementos de ese informe es aceptado por nuestro gobierno, porque también carecen de objetividad, son parcializados. Ese informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas ignora la realidad del golpe de Estado que se está dando en este país, ignora la violación de los derechos humanos de gran parte de los nicaragüenses, ignora que aquí asesinaron a 22 policías, que compañeros trabajadores del Estado, que compañeros sandinistas de la juventud y militantes del Frente han sido víctimas, asesinados, torturados, perseguidos, y ellos como que si no hubiera ocurrido nada. Realmente son parciales y realmente carentes de objetividad y de imparcialidad. Usted este viernes entregó una carta a nombre del gobierno del presidente Daniel a funcionarios de las Naciones Unidas en la que se da por concluida la invitación al Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas. ¿Por qué esta decisión? Es razonada y razonable. Nosotros como gobierno, el gobierno de Nicaragua los invitó en el marco del diálogo nacional precisamente para que acompañaran a la Comisión de Verificación y Seguridad. La Comisión de Verificación y Seguridad en estos momentos no está haciendo ninguna actividad y el tiempo, esas eran las razones y las causas por las cuales los invitamos, ¿no? Al terminar las causas y condiciones por las cuales se invitaron, entonces simple y sencillamente les comunicamos de que ya su misión
ya la invitación que habíamos hecho queda concluida y terminada. El presidente Daniel recibió más de 524,000 firmas de nicaragüenses que exigen justicia y reparación para las víctimas del terrorismo golpista. ¿Qué se logra con estas firmas? Bien, yo creo que uno, hay un acto de solidaridad de los nicaragüenses con las víctimas nicaragüenses que han sufrido precisamente la embestida del terrorismo y de la actividad golpista. Por otro lado, es una forma de expresar que los derechos humanos precisamente son universales y que los compañeros que han sufrido violación de derechos humanos, pérdida de la vida, heridos, lesionados, perseguidos, torturados, tienen derechos humanos. Los derechos humanos son inherentes a todas las personas. No lo que ocurre con estos organismos que de pronto defienden derechos humanos de un sector, pero ignoran los derechos humanos de otro sector. En este caso, hay una actividad, diríamos, humanitaria, humanista, patriótica también y solidaria de quienes firman los documentos y le dicen al gobierno, ¿verdad? Apoyamos la exigencia de las víctimas, de sus familiares, para que se haga justicia, justicia plena y haya reparación. El miércoles 29 de agosto, el presidente Daniel hizo una propuesta pública al gobierno de Costa Rica, que le pasaran la lista de quienes habían llegado a esa nación hermana para depurarla y para identificar quiénes habían cometido delitos y quiénes no. Háblenos un poco de esta propuesta, por favor. La migración, hay acuerdos internacionales sobre migración y cada país tiene sus leyes propias que la regulan. Por regla general, las migraciones deben ser legales, ordenadas, sí, controladas. Y normalmente hay también espacios y acuerdos de cooperación para que esos fenómenos se produzcan de esa manera. Cuando el presidente plantea que al gobierno de Estados Unidos, de Costa Rica, perdón, que le presente un listado, también es una forma de contribuir y de cooperar, de decir, bien, la migración, recordemos que muchos nicaragüenses tienen familiares en Costa Rica. Ante una situación a veces de dificultad, los nicaragüenses envían a sus familiares a que pasen unos días en Costa Rica. No es una migración desordenada, digamos, no es una migración sin retorno. Generalmente está vinculada con visitas con retorno. Pero en este fenómeno ocurrido aquí en Nicaragua, en el marco de este golpe de Estado que fue frustrado, que fue vencido, que fue derrotado, pues hay elementos vinculados con alguna actividad delictiva que se pudieron haber cruzado a Costa Rica. Canciller, con anterioridad nosotros le pedimos a los seguidores en redes sociales que le hicieran algunas preguntas. Entre esas preguntas escogimos una que elaboró José Martínez. Gracias a todos los que elaboraron preguntas y a José Martínez en particular. Dice él, ¿qué recomendaciones nos da para no caer en la trampa de los golpistas con sus notas falsas? Con sus noticias falsas. Noticias falsas. Sí, es importante porque nosotros hemos sufrido precisamente en este golpe de Estado una guerra psicológica que fue la vinculación del uso de las redes sociales con noticias falsas, que realmente estaban encaminadas a confundir, a crear temor, inseguridad, desconfianza entre los amigos, entre los compañeros, entre la familia, entre los partidarios también, ¿no? Entonces, yo creo que es importante, en primer lugar, confirmar qué es lo que uno recibe como información. También es importante hacer uso de los medios de comunicación responsables, objetivos, que dicen la verdad. Y por supuesto, analizar qué es lo que se va a transmitir, no viralizar cualquier tipo de información, porque inconsciente o involuntariamente nosotros nos podemos convertir en transmisores de información que no es precisamente positiva, digamos, ¿no? Y verdadera. Lo hemos visto a usted en las sesiones de la OEA, en el diálogo nacional, aferrado y con una paciencia impresionante. ¿Cómo hace Denis Moncada, el ciudadano, el hombre, la persona, para tener tanta paciencia y aguantar tanto? Cualquiera explota. ¿Cómo hace usted? No, yo creo que la paciencia, todos tenemos paciencia, ¿no? Y la paciencia también se aprende. Nosotros tenemos un gobierno que realmente tiene una enorme paciencia y una enorme tolerancia. Recordemos que se dice que el hombre es lobo del hombre. Entonces nosotros retomemos a Darío y el poema
del lobo de Gubia y digamos, ¿verdad? Paz, hermano lobo. Gracias, canciller. Paciencia también la que ustedes tuvieron para aguantarnos durante estos 15 minutos. Gracias al canciller Denis Moncada por habernos acompañado en esta primera emisión de 15 minutos. Nos vemos en la próxima. Información y entretenimiento.